Hoy hablaremos de las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica. Durante años, la falta de control y acciones legales por parte del Estado ha permitido que algunos grupos con poder económico concentren varios canales de televisión y frecuencias de radio en nuestro país. Este limitado control del espectro ha facilitado una concesión de frecuencias demasiado amplia y prácticamente gratuita, y ha permitido numerosos incumplimientos en cuanto a los usos y condiciones establecidas en las licencias, traspasos y concesiones de títulos de dichas frecuencias. Sin embargo, el próximo 28 de junio se vencen los contratos de concesión de 20 años de uso del espectro radioeléctrico. Entonces, ¿cuál es la situación actual de los contratos de concesión de las frecuencias de radio y televisión abierta en el país? Para ampliar más este tema, nos acompaña el máster Óscar Jiménez Alvarado, investigador del Programa de Libertad de Expresión y Derecho de la Información, PROLEDI, del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, y del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Óscar, sea muy bienvenido a Conciencia. Le agradecemos mucho que atienda nuestra invitación para hablar de un tema totalmente nuevo. Nunca hemos hablado de frecuencias de radio y televisión en Conciencia. Muchas gracias, don Gustavo, y gracias a los amigos y amigas de Canal 15 y de los medios de la U por la invitación. Casualmente, quiero comenzar. Usted es investigador, docente del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, lo que conocemos como PROLEDI en la Universidad de Costa Rica, pero también trabaja en el Centro de Investigación en Comunicación. Háblenos de estos dos instancias universitarias que me parece sumamente importante, Óscar. Estos dos centros de investigación o estas dos instancias de investigación, el SICOM y el PROLEDI, son espacios multidisciplinarios que tiene la Universidad de Costa Rica, donde se investigan temas relacionados con comunicación, con tecnologías, con narrativas y género, con medios de comunicación. Y en el caso específico del PROLEDI se concentra en estudiar temas relacionados con libertad de expresión, medios de comunicación, la seguridad del ejercicio periodístico en Centroamérica o la libertad de expresión en el ámbito del Internet, en el ámbito de lo virtual. Entonces son dos instancias que la universidad impulsa desde hace aproximadamente 10, 12 años en ambos casos, y que le han permitido generar gran cantidad de información, un gran acervo de datos en lo relacionado con uso de plataformas digitales, uso del Internet, consumo de la radio y la televisión y otros temas donde los derechos humanos de las personas en el ámbito de la comunicación se ponen en juego o siempre están en disputa, por ponerlo de alguna manera. Son dos instancias fundamentales porque son únicas en el país y son de la Universidad de Costa Rica. Y se complementan. Y se complementan y trabajan juntos en sintonía además con la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Eso le iba a preguntar, ¿el papel de la escuela en todo esto? Hay una coordinación permanente. Las personas que trabajan en el Centro de Investigación en Comunicación usualmente dan clases en la Escuela de Comunicación Colectiva, y la coordinadora del PROLEDI, doña Giselle Bosa, también es una de las profesoras de la Escuela de las Ciencias de Comunicación Colectiva. Entonces a pesar de que son instancias distintas, hay una sinergia o una coordinación permanente entre estas tres instancias y entre otros centros de investigación académica que tiene la universidad. Qué bueno. Decía en la presentación, Óscar, que nunca habíamos hablado de este tema tan técnico, tecnológico, sobre frecuencias del espectro radioeléctrico y los contratos de concesión. A ver si nos introduce términos muy generales. ¿De qué estamos hablando? Ok, todos los países del mundo tienen un espacio intangible, es decir, que no lo podemos ver ni tocar, pero que existe, que es el espacio electromagnético. Pensemos que es como una gran finca. En esa finca hay como caminos o hay parcelas. Una de esas parcelas, dentro de esa finca, que es el espectro radioeléctrico, se dedica a lo que tiene que ver con la emisión y recepción de imágenes y sonidos que salen desde o hacia una torre de telecomunicaciones.
Esas parcelas son las que se utilizan aquí en todo el mundo para emitir las señales de radio y televisión. Cuando yo voy en el carro y pongo una emisora en AM o en FM, o cuando estoy en la playa y con una de estas antiguas antenas de conejo agarro una señal de una televisora nacional, estoy utilizando el espectro radioeléctrico. Ese espectro o esas parcelas son del Estado, nos pertenecen a todos y a todas. Es como decir un río, que le pertenece a usted y me pertenece a mí. Pero el Estado las puede dar en concesión. Entonces el Estado firma con una empresa un contrato de concesión por el cual le adjudica por cierto tiempo determinado esa parcela o ese camino para que esa persona, una vez que demuestre que tiene la capacidad económica para hacerlo, puede emitir una señal de radio o una señal de televisión. Así es como nos llegan las señales, por ejemplo, de las televisoras nacionales o de las emisoras en frecuencia modulada o FM o en amplitud modulada AM. Han funcionado en todo el mundo casi que los últimos 100 años y es la manera en la que podemos recibir televisión abierta. No la señal de cable, por decirlo de alguna manera, sino la señal que es libre, gratuita y universal, y la que yo puedo poner cuando voy en el carro en una de estas presas que nos está matando en estos días para escuchar un programa de radio que yo quisiera o un partido de fútbol. ¿Cuál es el estado actual de estas concesiones en nuestro país? ¿Eso se dieron por un determinado tiempo y ya está por vencer? Coméntenos toda esa parte legal. Ok, cuando en el país y en el mundo se empiezan a dar cuenta que este espacio intangible sirve para emitir señales de radio y televisión y se empiezan a dar concesiones, en Costa Rica lo que sucedió fue que se empezaron a dar concesiones bajo lo que se conoce popularmente como un régimen de llegada. El que primero llega, primero obtiene una concesión. Entonces, esa fue la primera vez, o ha sido el mecanismo, o fue el mecanismo por el cual se entregaron las concesiones de radio y televisión a mediados del siglo XX, por ahí de 1950, 1960. Conforme fuimos transitando el siglo XX y llegando a los 90 y los 2000, el país empezó a aprobar una serie de leyes que daban un poquito más de regulación a este proceso. Entonces, se empezaron a firmar contratos de concesión con las empresas que originalmente habían obtenido uno por medio de este régimen de llegada. ¿Qué es lo que pasa? Que en junio de este año, varios de esos contratos que se firmaron por un tiempo determinado llegan a su vencimiento. En junio de este año, ¿Por cuántos años se había dado esa concesión? Se había dado por 20 años, por 20 años. Pero en la mayoría de los casos, antes de esos 20 años había habido una prórroga y antes de esos 20 años otra prórroga. Se había dado bajo este régimen de llegada. Entonces tenemos un escenario donde los actores han sido relativamente los mismos durante los últimos 70, 80 años que tiene el Estado de dar estos permisos para que se pueda usar el espectro radioeléctrico. En junio de este año, la particularidad es que vencen muchísimos de estos contratos. Y el Poder Ejecutivo, el gobierno, debe decir si los prorroga o no los prorroga. Es decir, ¿tiene la potestad de hacerlo? Sí, tiene la potestad legal de decir si continúa si los extiende 20 años más o decide terminar esos contratos ahora que finalizan en junio del 2024. Hagamos una primera pausa porque este tema hay que explotarlo en el siguiente segmento, Oscar. Ya regresamos. Según datos de gobierno, una radioemisora paga al año 60.000 colones por una frecuencia en FM y 6.000 por una en AM, y una televisora paga 120.000 al año por la frecuencia. Muchas gracias por continuar con nosotros. Conversamos con Oscar Jiménez Alvarado, investigador del PROLEDI, del SICOM y del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, y hablamos casualmente del vencimiento de las frecuencias de radio y televisión. Con respecto a lo que usted estaba diciendo en el segmento anterior, cuando lo interrumpí para hacer la pausa, Oscar, podría ser muy arbitrario por parte del gobierno decir esta concesión sí y esta concesión no. ¿Cómo se maneja eso en términos de esta importante temática?
Para responderle a esa pregunta voy a explicar primero un poco como el sistema jurídico de radio y televisión. Detrás de todo esto, muy importante. Nuestro sistema jurídico, el sistema legal que regula la radio y la televisión en este país es bastante omiso en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque lo regula una ley de los años 50. La ley de radio de este país se emitió antes de que existiera la televisión y apenas entrando el funcionamiento la radio FM. Entonces tenemos una ley muy vieja que regula la televisión y la radio FM, a pesar de que cuando se promulgó no existían estas dos tecnologías. En el 2008, luego de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, se aprobó una Ley General de Telecomunicaciones. Entonces tenemos lo que la Contraloría General de la República ha llamado un marco mixto de regulación. Tenemos la Ley de Radio en primera instancia y lo que no regula esta ley se regula a través de la Ley General de Telecomunicaciones. ¿Qué dicen estos dos marcos jurídicos sobre este proceso de vencimiento de las frecuencias que ocurre en junio? Relativamente poco. Digamos, la ley de radio es un instrumento jurídico que tiene apenas 14 o 13 artículos, no regula absolutamente nada sobre cómo se quitan o cómo se dan concesiones, y entonces entra a regir la Ley General de Telecomunicaciones, que esta legislación también tiene sus particularidades. Es una legislación que se emitió pensando en lo que se conoce como servicios que se ofrecen al público, es decir, planes de telefonía celular. No está pensado o no está concebida para regular los servicios gratuitos y universales como es la radio y la televisión. Entonces, esta ley es un marco jurídico que está pensado para otro proceso, pero va a aplicar para este vencimiento que ocurre en junio. Aún así, a pesar de que tenemos esa ley, hay muchísimas omisiones o hay algunas lagunas que todavía no se saben cómo se pueden solventar. ¿Qué es lo que sí sabemos? Primero, que el gobierno tiene la potestad de definir si se prorrogan o no se prorrogan los contratos. Segundo, que probablemente se vaya a abrir un proceso concursal donde la Superintendencia de Telecomunicaciones va a tener un papel fundamental en regular todo el proceso. Y tercero, que el Poder Ejecutivo, aunque quisiera, no tiene la capacidad de decidir indiscriminadamente que uno sí y otro no, en función de si a mí me cae bien una persona, una empresa, o si me cae mal, o en función de si un medio de comunicación tiene una línea crítica con mi gobierno o no la tiene. Eso no puede ocurrir bajo ninguna circunstancia, primero porque vivimos en una democracia y el gobierno no puede utilizar su potestad para tratar de castigar a medios críticos. Si lo hiciera, o si intentara hacerlo, probablemente los concesionarios de radio y televisión acudirán, como es su derecho, a instancias legales, ya sean nacionales o internacionales, porque acá hay una particularidad y una complicación. La particularidad es que el gobierno no puede definir o decir que solamente le prorroga el contrato a algunos y no se los prorroga a otros. O se los prorroga a todos o no se los prorroga a ninguno. En el caso de que no se los prorrogue ninguno, este país va a entrar en esta particularidad que decía, un proceso inédito, donde se van a poner se van a regresar al Estado y eventualmente se van a abrir procesos de concesión de aproximadamente 109 concesiones de frecuencias de radio y televisión. Como le comentaba al inicio, en los orígenes de todo este tema, lo que hubo fue un régimen de llegada, donde yo llegaba y me dan una concesión. Frente a este escenario, el país entonces se enfrentaría a un proceso que realmente tenemos pocos antecedentes, porque serían alrededor de 109 frecuencias que el Estado tiene que ver cómo concesiona, bajo qué orden, bajo qué procedimiento, bajo qué proceso, buscando que no se discrimine a nadie, buscando no castigar a nadie por su línea editorial y buscando también cumplir con el marco jurídico que regula este tema, que es complicado, pero que existe. Podemos decir que hay un derecho adquirido, entre comillas, al haber tenido la concesión. No hay un derecho adquirido. La Sala Constitucional y otras instancias han dicho que el espectro es del Estado, pero lo que hay es un escenario donde el gobierno no puede utilizar este elemento para castigar a medios de comunicación críticos o para premiar a medios de comunicación aliados. El gobierno tiene toda la potestad legal de decir, no quiero prorrogar estos contratos,
quiero que vuelvan al Estado y abrir un nuevo proceso concursal donde la persona que los tenía o la empresa puede volver a ganarlos. Digamos, si usted tiene un contrato que vence en junio y lo devolvemos, se abre un nuevo proceso, usted puede nuevamente concursar ese proceso. Entonces, no hay un derecho adquirido, pero para que una empresa o una persona no continúe o no vuelva, digamos, a ganar ese contrato, tendría que venir una empresa que presente una mejor oferta, que da más garantías de que ese señal de radio o televisión se va a explotar de manera eficiente, o que nadie la concurse y solo usted la está concursando y tiene la capacidad económica para explotarla o para transmitir una señal. ¿Hay frecuencias libres en este momento? Sí, en estos momentos, de acuerdo al estudio que realizamos, hay aproximadamente un 15% de frecuencias libres del espectro en su generalidad. Este dato es engañoso porque una cosa son las frecuencias de televisión, otra las frecuencias de radio FM y otra las frecuencias de radio AM. En el caso de las frecuencias de televisión, hay aproximadamente 21% de frecuencias libres. Digamos, hay un espacio ahí que si usted quiere, digamos, introducir nuevos actores, no necesariamente tiene que quitarle las frecuencias a los que ya tienen en televisión. En FM el escenario está ocupado. Digamos, todo el espacio disponible, el 100% está ocupado, y ese podría ser el más problemático en este proceso de junio, porque si yo no tengo campo para meter a nuevas personas y quiero meter a nuevas personas promoviendo el pluralismo, la diversidad, tendría eventualmente que retirarle o sacarle o cambiar a los actores que están en ese escenario. Y en AM también hay un escenario de libertad de un 30% aproximadamente de frecuencias sin concesionar, con la particularidad de que la radio AM no es tan atractiva económicamente para hacer una inversión de montar una radio como lo puede ser la radio FM, que uno la puede captar en gran parte del país, o como lo puede ser la televisión. Perfecto. Hacemos una segunda pausa, ya regresamos. Las frecuencias actuales de radiodifusión fueron asignadas por el Estado hace casi 70 años y desde entonces nunca han sido reasignadas por medio de concurso público. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Óscar Jiménez del vencimiento de las concesiones en radio y televisión. Óscar, ¿será una oportunidad para consolidar nuevos modelos, para modernizar toda la parte legislativa en esta importante temática? Siempre hablar de estos temas a las personas, a las instancias, les da un poco de preocupación, porque como vimos o les comentaba anteriormente, en estos asuntos la libertad de expresión y la libertad de prensa están en el centro siempre, aunque uno no quiera, aunque uno trate de bordear la discusión, claro, ahí están. Pero a pesar de esas preocupaciones que creo válidas y sobre todo y particularmente en este contexto con el actual Poder Ejecutivo, que ha expresado en reiteradas ocasiones un discurso estigmatizador contra la prensa y ha hecho promesas de ser un tsunami contra ciertos medios de comunicación para destruirlos, a pesar de eso, yo creería que sí es una oportunidad y que el país, la universidad y los sectores sociales y legislativos no deberían rehuirle al chance que existe, dado todo este contexto, para colocar sobre la mesa una posible reforma a todo el régimen jurídico que regula la radio y la televisión. No es posible que todavía nosotros tengamos una legislación de 1950 que se emitió cuando ni siquiera existía la tecnología de la televisión ni el FM y que todavía regula algunos aspectos de ese negocio y de esa área de la comunicación. Tampoco es posible, creo yo, como que supletoriamente se aplique una ley que más bien está pensado para la telefonía celular y para otro tipo de servicios que no tienen la vocación social o el interés público que puede tener por sus contenidos informativos, culturales, educativos y de entretenimiento, la radio y la televisión. Entonces es una oportunidad para que todos los sectores que se preocupan por la libertad de prensa, la libertad de expresión, coloquen el tema sobre la mesa,
se sienten a debatir, se sienten a discutir y ojalá actualicen no solo la legislación, sino también la institucionalidad pública alrededor de este tema. Siempre con un fin, ¿verdad? Que creo que es el que ha defendido el PROLEDI, el SICOM y la Universidad de Costa Rica. Aquí no se defienden actores, sino se defienden principios. El principio de libertad de expresión, el principio de libertad de prensa, el principio democrático y el principio de que todas las personas tenemos un derecho a la comunicación, independientemente si tenemos un gran canal de televisión o una pequeña emisora de radio en un territorio indígena, por poner un ejemplo. Sí, quiero insistir en ese tema que me tiene acongojado. Existe la posibilidad que ahora en junio regresen muchas de esas concesiones al Estado. Usted garantiza objetividad en ese proceso, lo dijo prácticamente de esa forma, que es muy difícil que arbitrariamente el Poder Ejecutivo pueda decir sí, no. ¿Por qué tan seguro de que eso vaya a ocurrir así, Óscar? Creo que a pesar de que el escenario es bastante omiso en términos legales, es decir, hay como una regulación donde todavía existen dudas producto de este marco jurídico, a pesar de eso, y a pesar de que probablemente el Poder Ejecutivo podría tener, como lo ha expresado públicamente, diferencias con ciertos actores específicos de la comunicación, a pesar de esos dos grandes temas, yo creo que todavía hay un régimen jurídico y un Estado social de derecho que podría defender un proceso medianamente objetivo. Hay una instancia técnica con la cual a veces en el PROLEDI hemos compartido criterios y a veces no, como la SUTEL, que podría garantizar algún tipo de estabilidad o claridad o transparencia en el proceso, y también hay instancias legales. Más que el proceso objetivo, a mí lo que me preocupa, donde yo creo que deberíamos poner la mirada, es en dos temas específicos. Si hay nuevas concesiones, no todos los procesos de esas concesiones tienen que guiarse por el factor económico. ¿Qué quiero decir con esto? Que deben haber procesos diferenciados para que actores de la sociedad civil, organizaciones, universidades u otro tipo de organizaciones puedan concursar para obtener una frecuencia de radio y televisión, y que puedan concursar a pesar de que no tienen el dinero en comparación con otra empresa. Ese es un primer factor que creo que hay que ponerle atención. Y otro factor es quiénes entran, digamos, cuáles son los criterios para que estos nuevos actores entren. No pueden ser criterios arbitrarios, como le digo, tampoco pueden ser solamente económicos y tampoco pueden estar basados en qué tipo de línea editorial podrían llegar a tener esos actores. Tiene que ser una cancha nivelada, tiene que ser una cancha, si bien no objetiva, equilibrada, donde todos, los de mucho dinero y los de poco, puedan tener posibilidades de participar. ¿Conoce, Óscar, algún proyecto que pretenda modernizar, diría yo, el marco jurídico, el régimen jurídico de la radiodifusión en nuestro país? Actualmente creo que no hay ningún proyecto en esta línea. En el pasado varias fracciones o partidos presentaron iniciativas de ley, y en el pasado también anteriores gobiernos trataron de actualizar este régimen jurídico, pero lo que sucede con esto es que cuando usted toca este tema, está tocando intereses. Entonces muchos actores con mucho poder usualmente satanizan cualquier iniciativa, por más anclada en la libertad de prensa, en la libertad de expresión y estándares interamericanos que esté, por el simple hecho de que parece que se les está tocando un negocio. Entonces, actualmente creo que no hay proyectos de ley activos en la Asamblea Legislativa. El Poder Ejecutivo ha expresado su interés en actualizar algunas áreas de la legislación de radio y televisión, pero el tema está puesto sobre la mesa, aunque no esté en la Asamblea Legislativa activa ninguna discusión, porque como le digo, en varios meses el proceso, la decisión la va a tener que tomar el Poder Ejecutivo si se prorrogan o no estos contratos. Interesante, llama la atención que no exista una iniciativa en tantos años. Estamos hablando de mediados del siglo XX y que alguien no haya hecho una propuesta, ¿verdad? Consolidada. Sí se han hecho, pero no han tenido éxito. Doña Laura Chinchilla presentó una propuesta en su momento que duró un día, digamos, se presentó un día y al día siguiente se retiró,
don Luis Guillermo Solís presentó un borrador de propuesta que provocó la caída de todo el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones en aquella ocasión. Don Otón Solís presentó una propuesta que fue rechazada para tratar de regular un poco el tema de la digitalización de la televisión, y en algún momento también se presentó una propuesta integral que provenía del movimiento social por el derecho a la comunicación, que tampoco tuvo éxito. Se consolidó. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar, y muchos éxitos en este interesante proyecto de investigación. Muchas gracias, don Gustavo, y gracias al Canal 15. Saludos al equipo. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15, UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, gracias por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Y que le han permitido generar gran cantidad de información, un gran acervo de datos en lo relacionado con... Acervo es un adjetivo y se refiere al conjunto de valores o bienes culturales acumulados por tradición o herencia. En este caso, el investigador utiliza este concepto para referirse a los datos y material relacionados con la comunicación y libertad de expresión que se recopilan en los centros de investigación de la UCR para los cuales trabaja. Además, nuestro invitado también usó este término. A pesar de que son instancias distintas, hay una sinergia o una coordinación permanente entre estas. Sinergia se trata de un concepto relacionado a una labor compartida entre dos o más agentes, con el fin de obtener un resultado mayor al esperado si se realiza en forma independiente. Aquí, el investigador nos comenta la importancia de la coordinación permanente y la relación que existe entre todos los centros de investigación para los cuales trabaja. Esta labor compartida permite obtener mejores resultados y una visión más amplia del objeto de estudio. Estos fueron los conceptos del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube. ¡Hasta la próxima!